El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 7 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que el fútbol fue la noticia de la semana. Sobre todo ese juego del pasado miércoles en el Estadio Azteca y ese mal sabor que nos deja las trampas de siempre por parte de CONCACAF. Una semana también que termina con ese diferendo entre Panamá y México. A propósito, primero, del nombramiento del profesor Pedro Salmerón, después las palabras hirientes dichas por el presidente López Obrador en contra de la canciller y del gobierno de Panamá, y bueno, la llegada de esta ave rara llamada Jesusa Rodríguez como nueva embajadora. Jornada de vacunación que se mantiene, casos que van a la disminución, pero con alza en la cantidad de muertos diarios y pues todo, pues los ojos puestos en lo que será esa vuelta a clases dentro de hoy, exactamente un mes. ¿Estarán las escuelas listas? ¿Estará esa población menor vacunada? Son las grandes incógnitas en esta semana que termina. José Luis Ríos, como siempre, feliz domingo a ti y bienvenido. Buenos días, Fernando, buenos días a todos y principalmente nos quedamos con el tema educativo, Fernando, porque el día de mañana la Autoridad del Tránsito junto al Ministerio de Salud les debe decir ya a los dueños de los buses colegiales cómo va a ser la mecánica, cuántos niños podrán transportar en estos autobuses a los colegios y hacia su casa, de qué manera se va a guardar esas medidas de bioseguridad dentro de estos vehículos. La reunión está pactada para el día de mañana lunes. Todo esto, como lo has mencionado, a la baja en muchos de los casos en nuestro país. Sin embargo, ya otros países de Europa eliminando muchas de las restricciones, pero algunos manteniendo el uso de las mascarillas a pesar de que hay casos positivos diarios de la COVID-19, y eso es importante de cómo se va a trabajar en nuestro país esto cuando varios de los distritos han ampliado un poco más las fechas para mantener algunas suspensiones de actividades bailables, Fernando. Así es, bueno, domingo 7, aquel juego de niños, lunes 1, martes 2, miércoles 3, así hasta domingo 7. De ahí viene pues esa frase que le dicen a las mujeres: no me vengas con un domingo 7. Va a decir que no vengas con un embarazo no deseado, pero en fin. Bueno, ¿cómo está la situación económica una semana en la cual Fitch da un espaldarazo a la República de Panamá hablando de esta estabilidad a largo plazo? El Sindicato de Industriales pues presenta su informe económico donde coincide con esta agencia calificadora diciendo que este año 22 será de un crecimiento del 7%. Me acompaña la vicepresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Gina Forte, como siempre. Feliz domingo a ti, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Feliz domingo, Fernando, equipo y a todos los que nos ven hoy. Gina, optimismo con esto de Fitch. Un año pues pasado esa caída abrupta del año 20, pues la economía ha ido recuperándose. Debemos llegar, o por lo menos ya estar encaminados a conseguir ese nivel de empleo que teníamos en el 19. ¿Cómo son las perspectivas? ¿Cómo se está comportando la economía ya culminado este primer mes del 22? Bueno, mira, contentos, definitivamente contentos, pero muy medidos en cuanto a la manera de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros, como sindicato de industriales, hemos querido centrarnos en la palabra, como tú decías, recuperación, más no crecimiento. Estamos viendo pues un efecto rebote luego de una caída muy fuerte
de 2020. Y sí, vemos una estimación de cierre positiva de 12.5% para el 2021 y estamos proyectando un crecimiento del 7%. Y pues dadas las circunstancias y el tema de la recuperación, creemos y estimamos que ese mismo efecto lo vamos a tener en la parte de la industria manufacturera. O sea que estos mismos números de 12.5 de cierre del 2021 y 7% de crecimiento para el 2022 es lo que estamos proyectando. Un crecimiento que se está apalancando básicamente en 3 sectores: el Canal de Panamá, los puertos y todo el sistema logístico y la mina. Es decir, el gran problema es qué pasa con los sectores, el resto de los sectores económicos, principalmente, y es algo que te atañe a ti, el de la construcción. Mientras no se vea esa recuperación en la producción, por ejemplo, de cemento, no se va a sentir pues una vuelta al trabajo de esa gran masa laboral que son los trabajadores de la construcción y del sector turístico. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, Fernando. Y a mí me gusta, para mí misma, me gusta poner las cosas en un concepto más sencillo para poder yo misma comprenderlo. Me gusta hacer la analogía con el transporte, ¿no? Imagínate tu vehículo, moto, lo que tengas, que de repente amaneces un día y tiene un hueco, una fuga de aceite. Obviamente tu reacción inmediata es irte a gastar dinero en aceite para poder seguir trabajando y operando. Y tal vez te mantengas gastando en aceite porque no tienes el dinero para invertir. Pero suponte que en algún momento llega una persona y te dice: Fernando, te voy a dar el dinero para que puedas entonces invertir en arreglar tu carro. Ahí tienes 2 opciones. Claro. O decides seguir usando ese dinero en gastarlo en más aceite, o decides invertir para repararlo. Y en el camino hay un impacto medioambiental, porque ese aceite va quedando en la calle. En ese mismo punto estamos nosotros ahorita mismo, y en ese sentido, por eso es que el sector industrial está diciendo: tenemos que enfocarnos en invertir, tenemos que hacer un rebalanceo de hacia dónde estamos apostando nuestros recursos, además de otras líneas de trabajo en las que debemos enfocarnos para poder hacer que todos los sectores funcionen, porque esto es como un cuerpo humano, ¿no? Donde cada sector tiene un aporte importante y no podemos inclinarnos o inclinar la balanza solo al canal, o incluso cuando hablabas de la minería. Al final la minería también depende de otros sectores de la industria y que esos sectores estén funcionando bien. Pero, es decir, porque al final lo que uno tiene que percibir de ese crecimiento económico es cuántos empleos se van a generar. Pues el presidente del sindicato industrial les hablaba pues, de no recuperar todavía esa gran masa laboral que tenían antes de la crisis, pero pues se recuperarán un número importante de empleos este año 22. Exactamente, sí. Nosotros analizando con ese efecto rebote hablábamos de unos 10.000 empleos aproximadamente. Obviamente eso depende de que las condiciones que estamos planteando se mantengan, y esas condiciones que estamos planteando están trabajando bajo el supuesto de que en 1 o 2 meses todo el tema de la pandemia culmine y que podamos seguir con este impulso rebote para reactivar las distintas industrias que tenemos en el país. Gina, le saluda José Luis Ríos. Gina, también hay una preocupación por parte de los trabajadores, porque señalan que sienten un temor enfermarse en estos momentos por la COVID, por ese temor que dicen: si me despiden, no me despiden, prefiero no ir, mejor a realizarme un hisopado, seguir laborando, a pesar de ser muy pocos los empleados que hoy día están allí. ¿Esto qué tan cierto y cómo podría afectar también esto a la clase trabajadora para la economía? Mira, quiero empezar por el impacto de la industria, ¿no? El impacto de la industria es importante. La industria, si bien es cierto, tiene un peso en el PIB del 4.6% aproximadamente con las últimas estimaciones que tenemos y resultados, genera 130.000 empleos. Un componente importante es que en su mayoría son empleos formales y estables. Y somos, a pesar de pronto ocupar el nivel número 7 en participación en PIB, somos el 4º empleador del país. ¿Qué te puedo decir de la industria nacional? La industria nacional se ha comprometido totalmente con los trabajadores.
y no hemos dejado de trabajar de la mano con las autoridades para poder mantener a nuestro equipo sano y seguro. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos operando. Nuestra industria, mayoría de las industrias, sobre todo la alimenticia, no dejó de trabajar durante la pandemia. Eso es importante. Yo sí puedo decirte que desde el punto de vista del sector industrial puede haber una tranquilidad de cómo se están manejando el tema del personal y cuál está siendo nuestra prioridad. De hecho, esta semana tenemos una jornada de vacunación en el Sindicato de Industriales. Es nuestra segunda jornada para poder facilitar a nuestros industriales que su personal llegue directamente a un punto donde pueden vacunar a su gente y seguir operando, porque son nuestra línea, son nuestra primera línea. Si hay alguien que le interesa que su sector su personal esté sano y seguro, es a la industria. No podemos llevar la industria a la virtualidad, ni aunque quisiéramos. Necesitamos la gente operando. ¿Qué pasa con estas zonas agroindustriales? ¿Este proyecto va en firme? ¿Cuál es la opinión del Sindicato de Industriales? Porque se presentó para un poco llevar ese progreso a diferentes partes del país y que eso no se concentrase en Colón, Panamá y Panamá Oeste, sino que hubiese zonas agroindustriales en el resto del país. Ese proyecto, ¿cuál es la posición y cómo lo ve el Sindicato de Industriales de Panamá? Mira, el presidente del Sindicato de Industriales, Luis Frauca, desde que tomó posesión, ha sido parte de su discurso e incluso ha sido parte del discurso del gremio. Nosotros tenemos que enfocarnos en desarrollar el país de forma transversal. No podemos continuar desarrollándonos en el eje canalero, que es lo que hemos venido haciendo tradicionalmente y que ha sido lo más sencillo. Todos estos mecanismos que se están implementando los consideramos positivos. No solo tienes el área y el desarrollo de los polos de desarrollo industrial, tienes, la ley de agroparques, la ley industrial, la ley de zonas francas. O sea, hay un sinnúmero de leyes que están sacando para impulsar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sentimos y qué todavía falta por hacer? Es cómo hacer que sean ejecutables. Ejemplo, tenemos referencias de algunas personas industriales que nos dicen, oye, todavía hay algunas deficiencias para poder implementar el desarrollo de los polos industriales, como por ejemplo temas de servicios básicos. También vemos que hace falta un trabajo o mecanismos para poder que estas leyes que se están desarrollando se hablen. Es decir, ¿estamos haciendo? Sí. ¿Estamos trabajando con el gobierno? Sí. ¿Necesitamos hacer más y tal vez a una mayor velocidad? Totalmente. De eso no hay duda. Entonces, nuestra apuesta aquí es con el gobierno de que podamos conectar estas leyes que se están haciendo y establecer mecanismos que lo hagan realmente viables para que el industrial lo pueda aprovechar. Bueno, lo que sí es cierto es que hace una semana la Cámara de Comercio le envió un comunicado pues jalándole la oreja al gobierno hablando de despilfarro de los bienes públicos durante esta pandemia. ¿Es una posición compartida por el Sindicato de Industriales y, por cierto, por el CONEP también? Mira, nosotros podemos adoptar dos posiciones en ¿no? De ataque o de trabajo conjunto. Si tú me preguntas a mí personalmente, yo te digo que en la situación en la que vivimos necesitamos trabajar conjuntamente. Por eso te hacía la referencia del caso del carro, ¿no? Tenemos la decisión de seguir llevando lo que estamos recibiendo, que además vamos a adeudar al gasto público, o podemos decidir reenfocarlo en inversión. Nuestra apuesta en el sindicato es decir, por favor, gobierno, reenfoquemos esto a inversión. Hay también compromisos con las empresas que deben ser cumplidos. También estamos pidiendo que eso se cumpla. Y que no solo son del sector industrial, son de todos los distintos sectores al cual el gobierno adeuda. ¿Y cómo hacemos para impulsar la inversión? Y cuando decimos inversión, no queremos saltar a decir atracción de inversión extranjera, que es lo primero que sale a reducir. Aquí hay inversión local que está sufriendo, hay inversión de capital panameño y hay inversión de capital extranjero que ya se encuentra en el país y que ha tenido que buscarse formas de paliar esta situación. Yo te puedo dar por experiencia el caso del cemento. En el caso del cemento, la estrategia ha sido exportar. Ha funcionado bien, ¿por qué? Porque otros países le han apostado al desarrollo y a la infraestructura y eso ha ayudado a que Panamá tenga una salida o tengamos una salida de que orgullosamente tenemos producto panameño colocándose en el exterior. Pero esto no necesariamente es sostenible, por eso es que hay que
enfocarse en reactivar los sectores. En este caso, el sector de la construcción, como ya te dije, para la industria del cemento, la industria del acero, la industria del plástico es fundamental. Y para la industria alimenticia, el sector turismo es fundamental. Entonces, el rebalanceo de cómo se está administrando ese dinero es fundamental, es urgente para que volvamos al crecimiento, porque estamos hablando de recuperación. Tenemos un efecto muy fuerte del 2020. Sí. Estamos previendo que nos vamos a recuperar para el 2023. Vamos a hacer un buen esfuerzo, pero todavía no vamos a estar al final del 2022 listos. Y cuando llegamos al 2023, tenemos que volver a crecer. O sea, llegar al 2023 realmente no es la meta. Volver a crecer es la meta. Entonces, hay que apostarle a inversión. Porque hay algo que este gobierno ha dejado claro con sus hechos, y es que ya pasó el ecuador de su gobernanza, y es muy difícil que hagan reformas estructurales profundas en estos 2 años y medio que quedan, ¿no? Lo que significa que va a quedar como materia pendiente una profunda reforma educativa y una reforma a la Caja del Seguro Social. Sí, mira, nosotros le estamos apostando a temas, incluso acabas de mencionar la Caja del Seguro Social, la directora, presidente ahorita mismo es Aida Maduro, es miembro del Sindicato de Industriales. Nosotros creemos que todas estas transformaciones son necesarias, ojalá y se puedan dar en este periodo. No vamos a dejar de apostar a que se den. En materia educativa acabas de decir algo fundamental. Tú no puedes traer inversión o levantar la inversión existente con un capital humano deficiente, y en el área del sector industria tenemos deficiencia de mano de obra calificada en temas técnicos. Entonces, así no se dé, no podemos dejar de poner el dedo en el renglón sobre el tema de la educación, y no lo vamos a dejar de hacer. Es lo que te puedo decir. Lamentablemente estos ciclos políticos son ajenos a nosotros, o tenemos que aprender a convivir con ellos, y lo que nos toca es apostar a que en estos años que nos quedan en este periodo de gobierno podamos lograr temas importantes, si el gobierno quiere demostrar realmente una recuperación y quiere llevar a Panamá nuevamente a la etapa de crecimiento dentro de su periodo de gestión. Gina, y sobre esto del vale digital, ¿cómo ayudaría a la economía una extensión más hacia los meses de noviembre, diciembre, terminar este año, esa extensión del vale digital? ¿Ayudaría a la economía, o más importante para el gobierno debe ser crear oportunidades laborales para así ayudar al crecimiento económico del país? Mira, José Luis, realmente para el tema del vale digital como gremio no tenemos una postura en particular. Nosotros estamos enfocados en lo que sabemos, en lo que conocemos y en lo que sentimos que podemos aportar. Ajá. Y en ese sentido nosotros decimos, por favor, destinemos recursos y gestión para trabajar. Nosotros estamos ahorita mismo trabajando incluso con el Ministerio de Comercio e Industrias en unos mecanismos de fomento para reactivar la industria. Esos son los temas en los que nosotros podemos funcionar. Pero hay un dato que te puedo dar de cara al tema de los subsidios o de lo que está pasando en el entorno, y es el tema de la informalidad. En el último reporte que nosotros hicimos, sacamos a relucir la informalidad como se tiene, que incluye al sector secundario y terciario, que habla de un 47.6%, y nosotros a eso le sumamos la informalidad producida por el sector primario, que es toda la parte de agricultura y pesca. Eso, si lo sumas, que es un 15.7%, te da en total un 63.3% de informalidad. Esas son personas que no están dentro del sistema, que no están aportando al sistema y que no están ni siquiera amparados por la seguridad social. En ese sentido, nosotros decimos, ¿sabes dónde podemos ayudar? Potenciando la industria nacional. Porque como dije antes y mencioné antes, José Luis, es una industria en su mayoría, para no decir totalmente, formal, que genera puestos de trabajo estables y además duraderos, lo que nos pone como cuarto empleador, a pesar de que yo esté hablando de que somos la posición 7 en aporte al PIB. Entonces, allí es donde el Sindicato de Industriales puede hablar, puede conversar y puede trabajar para buscar soluciones en conjunto con el gobierno para terminar de recuperarnos de cara al 2023 con lo que nos queda y arrancar con un plan de crecimiento nuevamente. Bueno, Gina Forte, vicepresidente
del Sindicato de Industriales de Panamá. Feliz domingo a ti. Gracias por esta participación hoy en Entre Líneas por NEC Noticias y KW Continente. Gracias, Fernando. Gracias, José Luis. Y un saludo a todos. Feliz domingo. Gracias a ti. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos de un caso pues, provocado. Una de las víctimas de estos 5 años de atrasos que fueron el gobierno de Juan Carlos Varela. Pues, caso de Balboa Bank y de Reaseguradora del Istmo. En primera persona con su presidente Ramón Fernández después del cambio. Mi siguiente invitado es Ramón Fernández Quijano, él es presidente de los desaparecidos Balboa Bank y Reaseguradora del Istmo. Hoy rompe el silencio de lo que fue ese agujero negro de la justicia del quinquenio pasado. Dos instituciones que pues, misteriosamente pues, fueron caídas en esta entramada ocurrida y ese terrorismo hecho desde el poder. Ramón Fernández Quijano, bienvenido a NEC Noticias. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar en aquella fecha, 4 de mayo de 2016. 5 de mayo del 5 de mayo de 5 de 2016. mayo de 2016. Estábamos nosotros en una reunión de junta directiva donde nos pasan un mensaje de que estábamos en la lista Clinton. Posteriormente llamamos nosotros a la superintendencia para informarles que estábamos metidos en la lista Clinton. Si era verdad ese rumor. Si era verdad ese rumor y eso. Y la superintendencia dijo que iban ellos directamente para allá. Para sorpresa nuestra, cuando llegaron los miembros de la superintendencia, llegaron con un séquito de policías que entraron en las mismas oficinas. Sí. Y aparte de eso, un séquito de periodistas diciendo que nosotros estábamos lavando dinero. Pero, es decir, ¿ustedes realmente fueron directamente incluidos en la lista Clinton o fue el caso de Nidal Wackett por lo cual ellos supusieron que ustedes deberían estar en la lista Clinton también? Nosotros estuvimos en la lista Clinton porque Balboa Bank era, los Wackett eran socios de Balboa Bank. No eran socios mayoritarios. Ellos tenían el 19.5% aproximadamente y la gran mayoría era gente noble, honesta del país, básicamente. Básicamente. Es decir, la superintendencia no hace esa separación y no salieron en defensa ni de los cuentavientes, ni del banco, ni menos del país. De nadie. Aparte de eso, lo que hicieron es formar un escándalo para poder llevar a cabo su intervención de una forma dramática. Eso es lo que sucedió. Nosotros nos quedamos, la junta directiva se quedó hasta las 10 de la noche porque teníamos todavía los periodistas afuera y nosotros no íbamos a decir absolutamente nada hasta tanto saber qué pasaba. Para saber qué pasaba. Pero, es decir, se da esa intervención en el banco a la fuerza. A la fuerza. A la fuerza y nunca dieron ninguna opción. Nosotros pedimos opción de poder traer inversionistas de tal forma de que alguien lo comprara. Nosotros salíamos, los accionistas salíamos y nos negaron también la oferta que nosotros le habíamos hecho a la superintendencia. Ellos ya tenían su plan de trabajo era vendérselo a otro banco a un descuento impresionante. Las fórmulas que se usaron para poder quebrar el banco y venderlo fueron caóticas. Quebrar el banco, porque al fin y al cabo, antes de esta intervención, el banco estaba solvente. El banco estaba perfectamente bien, estaba solvente. Aparte de eso... Ustedes acababan de adquirir un banco. Nosotros acabamos de adquirir un banco en la localidad e íbamos a adquirir otro banco, del cual fue rechazado por la superintendencia también. El otro tema fue de que no nos dejaron a nosotros explicarnos, no nos dieron la oportunidad de nada. Ustedes hacen lo que nosotros queremos y se acabó. No le dieron alternativa a los cuentavientes, que eran la gente más importante que nosotros claro. teníamos. No le dieron la oportunidad
a los cuentavientes de poder recuperar su dinero. ¿Cuántos cuentavientes había en el banco en el momento de eso? Aproximadamente 2.000 cuentavientes. Les han quitado casi el 26% de los depósitos, quebraron el banco creando reservas, subieron las reservas a todo para liquidar el banco, para poner contablemente el banco en lo que se llama una quiebra contable. De ahí procedieron a vender el banco a quien les dio la gana. No nos dieron la oportunidad a nosotros de poder darle la oportunidad a los cuentavientes, a nuevos accionistas que comprasen el banco y recuperaran su dinero. Ellos perdieron, cada uno de esos depositantes perdió 26% de sus depósitos. Eso, no hubo justicia ahí se hizo lo que les dio la gana. Pero, ¿cabían procesos legales sobre lo ocurrido en Balboa Bank? No había ningún proceso legal sobre lo ocurrido. No, de parte de ustedes, de los afectados. Nosotros pusimos demandas, tenemos una demanda puesta para poder recuperar nuestras inversiones, los depositantes, pero eso está en los juzgados y está archivado desde hace más de 5 años. O sea que no hay posibilidades de nada en ese sentido, porque el sistema judicial de Panamá es totalmente inseguro. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Porque también. ¿cómo ocurre entonces ese contagio que termina en una reaseguradora? Que hay que hacer la salvedad, que no es una compañía de seguros, sino una reaseguradora. Bueno, después vino la reaseguradora, nos intervinieron en base a una ley que no nos pertenece a nosotros. Déjenme explicar qué es lo que quiero decir. Eso es importante. Hay dos leyes. En Panamá existe la ley de seguros que regula a todas las compañías de seguros. Y existe la ley del año 96 de reaseguros que regula a todas las reaseguradoras habidas y por haber en Panamá, que sean panameñas. En el caso nuestro, utilizaron la ley de seguros en vez de utilizar la ley de reaseguros. Porque, ¿cuál es la diferencia de por cuál usaron una y no usaron la otra? Porque las compañías que están inscritas bajo la ley de reaseguros tienen su propia ley, y su propia ley es la que rige la regulación de las empresas de reaseguros. Son industrias paralelas, pero no similares. La industria de seguro es una industria totalmente diferente a la ley de industria de reaseguro. Por darnos ejemplos un poco para orientar a la audiencia. Nosotros, si hay un edificio de 50 millones de dólares, la compañía de seguro no se puede quedar con ese seguro 100%, porque si se quema, la compañía panameña quiebra. Se va al reasegurador, donde el reasegurador agarra un porcentaje de esos 50 millones de dólares y lo reasegura en caso de que haya un incendio y eso. Se paga de acuerdo con lo que suceda en la compañía de seguros, pero el manejo financiero de las empresas son totalmente diferentes. Entonces, bajo la ley nosotros de reaseguros, sí, nosotros nos manejábamos bajo esa ley. Aquí se incumplió el artículo 32 de la Constitución del debido proceso. Se intervino una empresa. Pero ¿bajo qué premisa se intervino, por ejemplo, esta reaseguradora del Istmo? Porque hubo 7 intervenciones de compañías de seguros en el año pasado, que es una cosa que yo creo que no hay parangón en el país. No se había visto en el país nunca una intervención de 7 personas. Y desafortunadamente la misma gente que se dedicó a intervenirnos a nosotros, se dedicó a intervenir a todas estas compañías de seguros. Son los mismos abogados, son los mismos interventores y liquidadores, es el mismo superintendente, todo el personal y la junta directiva también. En otras palabras, hasta la junta directiva está incumpliendo el artículo 32 de la Constitución. Pero la pregunta es, ¿por qué se le interviene y qué fue los actos que vinieron después?
Los actos que vinieron después, cuando tú intervienes en una empresa, tú la quiebras. Porque tú, primero que nada, bueno, esto es confianza. Una compañía de seguros, si tú la intervienes es para espantarse y salir huyendo lo más lejos posible de ahí. Exacto. Pero, ¿por qué se le interviene a una compañía de reaseguros que, por lo que tú me has contado, en ese momento incluso estaba siendo avalada por compañías inglesas, que Sí. son, como decir, las grandes ligas del seguro, seguro mundial? La empresa nuestra era totalmente internacional. Teníamos nosotros empresas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, y se estaba abriendo una operación en Perú. También teníamos operaciones en Inglaterra, donde habíamos montado el primer sindicato de reaseguros, que los dueños eran gente del tercer mundo, no eran las grandes ligas. Nosotros nos dieron la oportunidad de entrar y ahí, esa iba a ser una de las empresas donde el negocio de reaseguros y el centro de reaseguros panameño iba a ser beneficiado con este sindicato de Lloyds. ¿Qué es lo que hizo? Destruyeron todo. No supieron ni cómo hacer las cosas. La otra cosa es que en esta ley que usaron ellos, la ley de seguros, se basaron, nosotros pusimos una demanda en la Corte Suprema de Justicia, Sí. del cual al finales del año pasado, en diciembre, sacaron un veredicto en contra nuestra. ¿Qué usaron ellos? Utilizaron el mismo patrón, porque son los abogados de Balboa, que intervinieron Balboa Bank, que estuvieron metidos con Balboa Bank, y con nosotros eran la misma firma de abogados. Lo que hicieron es... De un magistrado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Correcto, correcto. Entonces, estos señores agarraron y vendieron las cosas como les dio la gana, destruyeron la empresa y destruyeron todo lo que tenía que ver. Se perdieron 200 personas. Su puesto de trabajo. Y su 200 puesto de trabajo, personas muy bien pagadas. muy bien remuneradas, porque es un negocio muy técnico. Esa gente ha sido entrenada por nosotros desde que comenzaron ellos en la universidad. La gran mayoría panameños se perdieron fondos porque también todo lo que se hizo se vendió a ganga o se perdió. No sé dónde está. Hemos pedido solicitud a la superintendencia para que nos dejen a nosotros investigar. No nos dan la oportunidad ni de investigar. Aparte de eso, se ha solicitado información que no nos han entregado tampoco. Se pidió que se llevara el debido proceso y utilizaron el mismo esquema que utilizaron con el Balboa Bank, utilizaron el mismo esquema para producir un veredicto de esto. No creo que ninguno de los 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia leyeron qué es lo que estaban haciendo. Mi manera de pensar es que ahí hubo negligencia de los 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no hicieron su trabajo. Porque la pregunta es, y yo creo que queda, es decir, ¿bajo qué premisa se da la intervención? Porque lo que no se puede hacer es intervenir algo sin causa alguna, o por lo menos diciendo que hay alguna causa. Ellos intervinieron aduciendo de que nosotros que estábamos quebrados, que estábamos. No estábamos quebrados. Habían los activos valen mucho dinero, esos activos estábamos en un proceso de incrementar también el capital de la empresa por $40 millones adicionales y no se llevó, no nos dieron la oportunidad de nada, sino sencillamente tirar, a matar y a destruir las empresas. ¿Qué sucede con las otras compañías de seguros? ¿Qué pasa ahora? Es decir, ya el caso... si hay alguna relación y que se han puesto de acuerdo de estas 7 compañías intervenidas, es decir, a nosotros, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no los hicieron? Bueno, hay las otras compañías que fueron intervenidas tienen demandas penales contra el superintendente, ex superintendente de bancos y de seguros. Y de seguros. Y tenemos todas las demandas puestas, sin embargo, eso no va a caminar, pareciera que no fuera caminando, porque la justicia aquí en Panamá no funciona.
meter dinero aquí e invertir en este país es por gusto. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad jurídica de hacer las cosas bien. En otras palabras, las hacen por capricho, básicamente. ¿Qué debe pasar? Porque obviamente pues, uno no puede acabar con un negocio de 200 millones de dólares y limpiarse las manos y salir tan tranquilo. Es decir, ¿en qué estatus está todo esto? El estatus, ya se perdió el caso de la reaseguradora, Sí. porque la Corte Suprema de Justicia no leyó. No se ha pedido una revisión del fallo. En eso estamos estudiando para poder pedir la revisión del fallo. Sin embargo, ahí hay negligencia de los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia que no leyeron y no hicieron el debido proceso. Faltaron al artículo 32. Si ellos hubieran visto que la ley que se estaba aplicando era la ley de seguro y no reaseguro, eso ya desde el comienzo, eso está viciado. Se han tomado 4 años y medio en un proceso de la reaseguradora, del cual este proceso no debería tomar más de 1 año. ¿Por qué lo hicieron así? Me queda la duda porque no sabían cómo hacerlo. Lo tiraron en la resolución de la Corte Suprema de Justicia basados en unos argumentos que no tienen sentido, que no tienen validez de acuerdo con la ley de reaseguros. Todo fue un fraude para acabar con una empresa. Si eso es lo que querían, lo lograron. Bueno, casi acabar con la industria de los seguros en Panamá, porque la pregunta es, que viene a cuento es, piensa mal y acertarás. Debe haber a unos ganadores pues después de esta racia que hubo dentro de la industria. Ahí hubieron ganadores, vendieron las propiedades o las empresas a descuentos aquí localmente, a dos empresas locales se las regalaron prácticamente. Sé que la que teníamos en Costa Rica, produjo hace 1 año 7 millones de dólares de utilidad. Eso se fue. Agarraron las empresas del sindicato Deloitte, eso se fue. Y así sucesivamente. Quedaron las empresas vendiéndolas a ganga. Eso ha dañado a todos los inversionistas. Y no son inversionistas nada más panameños, que soy yo y un grupo de gente. Son inversionistas que vienen de afuera también, multilaterales que estaban metidas ahí, que fueron afectadas. Nosotros teníamos el 60%, pero había multilaterales metidas ahí también y otros accionistas. Porque había, lo que me has contado, inversionistas como el CAF, como el Banco Mundial, es decir, que no estamos hablando de gente que no fly by night que no era ningún fly by night. Fuimos a la superintendencia a hablar con ellos y con la gente de estas multilaterales. Y no nos atendieron ni caso nos hicieron. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto estaba preparado. Tengo entendido, y lo puedo decir porque me lo dijeron, no lo tengo por escrito y no tengo pruebas, pero lo que tengo entendido es que las órdenes vino desde arriba, desde la época del señor Varela. Entonces, desde ahí viene toda esta trama. ¿Por qué viene esta trama? Sabrá Dios qué es, pero en eso estoy yo investigando por qué se hizo eso. Bueno, Ramón, y seguro siempre tendrás las cámaras y las ondas de KW Continente y de CNEX para pues, hacer valer tu verdad en medio de tanta mentira y sobre todo de tanto abuso. Ahí lo único que quisiera decir es, ahí no se usó el debido proceso. Hubo negligencia de la Corte Suprema. Hubo alguien que está detrás de esa Corte Suprema que metió ese escrito. Ese escrito no tiene... La impresión que me da es que la escribió un tercero. Que no fueron los magistrados. Que no fueron los magistrados. Y eso es lo que me preocupa. Así es. Bueno,
Ramón Fernández Quijano, empresario, contando esta odisea de lo que ha ocurrido con sus empresas en el quinquenio pasado. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo, después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a entrar al análisis internacional y ya nos acompaña Alonso Correa, como todos los domingos, hoy desde estudio. Bienvenido, Alonso. Muchísimas gracias. Y bueno, feliz domingo a todos. Además de la situación en Ucrania, que se ha mantenido en pausa después de las declaraciones del ministro de Defensa ruso, diciendo que si es por Rusia no habrá guerra. Lo único que están buscando los rusos en Ucrania es tener su derecho respetado, su derecho a obtener el control de tierras extranjeras. Así que de momento la situación se ha mantenido en este rifirrafe en movimiento de material militar a través de los trenes rusos a la frontera y la llegada de material militar inglés y en su gran mayoría polaco a tierras ucranianas. Pero lo interesante, lo que sucedió en España esta semana y que se debe mostrar para que se pueda entender el destrozo que está teniendo el país y pues el mal manejo que está teniendo este gobierno ya sea con la pandemia o con los bienes públicos. ¿Por qué? Porque se lo voy a explicar por partes y voy a dejar a la audiencia que descubran las conclusiones. El gobierno el año pasado, en diciembre del año pasado, a inicios de diciembre del año pasado, aumentó el impuesto que tenían las mascarillas del 7 al 21%. 3 semanas después, antes de la llegada del fin de año, obligó a la población a colocarse mascarillas en exteriores. Era un decreto ley, tiene la vigencia de un mes, se acabó ese mes y esta semana, el día martes y miércoles, se debatió en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, la reintegración de otro decreto ley para volver a implementar las mascarillas en exteriores y amenazando al resto de partidos que no apoyaran este movimiento, que como no se apruebe el decreto ley, no se van a aprobar el aumento a las pensiones de los jubilados. Un movimiento político que surtió efecto, se ha impuesto otra vez la mascarilla en exteriores en España con una muy escasa ventaja sobre el no. Se ha aumentado las pensiones a los jubilados, pero es que este malabarismo político lo único que ha hecho es encarecer el aumento de las pensiones, un sobrecosto de más de 2.000 millones de euros. Y después se preguntan que por qué la Unión Europea pues tarda tanto y está tan cansada de España y no le sueltan las ayudas económicas. También, ¿por qué la OTAN tiene a España como a un aliado, no tan aliado, y lo tienen de lejos? Se le olvida llamarlos en las reuniones y Joe Biden lleva meses sin hablar con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque el gobierno español no es confiable, a pesar de ser el único de toda la OTAN de poner tropas en Ucrania. Ninguno de los grandes, ni Inglaterra ni Estados Unidos, ha llevado adelante el movimiento de tropas. España ya ha puesto una fragata y una corbeta en el Mar Negro para ayudar en la defensa de los puertos ucranianos, pero es que hacen esto para tratar de buscar el apoyo de la OTAN con su problema con Marruecos, los problemas territoriales. Ya lo he conversado con ustedes, el intento de invasión a aguas nacionales en Canarias por parte de Marruecos, el intento de reintegración de Ceuta y Melilla a territorio marroquí, y pues el irrespeto del espacio aéreo español por parte de la Fuerza Aérea marroquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pedro Sánchez está viendo que pierde aliados de todos lados, nadie le tiene confianza y lo único que está tratando de hacer es afianzarse en el poder y tratar de mantenerse en él, porque sabe que en cuanto lo pierda van a empezar pues muchas investigaciones que espero que surtan efecto. Pero para continuar este análisis, hablemos aquí en el estudio. Bueno, también ver qué va a pasar hoy en Costa Rica, unas elecciones con 26 candidatos presidenciales, 9 que más o menos tienen algún tipo de oportunidad y donde los dos partidos tradicionales de Costa Rica, tanto el Partido Liberación como el Partido Social,
Cristiano están en la jugada. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy en Costa Rica, donde también pues, este pastor evangélico Alvarado pues, es uno de los 3 que puede estar pues, llegando a esa segunda vuelta. Ver la política colombiana también, no perder de vista el gran dilema que tiene la política colombiana con 65 personas que aspiran a ser presidentes de Colombia, en un momento en el cual el embajador de Colombia en Panamá nos echó ese balde de agua fría el viernes hablando sobre la posibilidad de apertura del tapón del Darién. Pues, estaríamos de acuerdo con pues, abrir pues, esa barrera de contención que nos ha servido para evitar pues, grandes problemas tanto de salubridad como esa bomba migratoria hacia nuestras fronteras. También ese balón de aire que le tocó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues salió enfermo de COVID en medio de la peor crisis de gobierno. Son temas pues, que me gustaría saber tu opinión, Alonso. Bueno, hablando un poco de Canadá, del gigante blanco del norte, pues creo que Canadá ha abierto los ojos. Llevaba mucho tiempo con unas políticas liberales bastante extremas, dejando el interés del resto de los canadienses pues en el frío polar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues la gente se ha cansado, ha dicho basta de un gobierno que ha mentido a más no poder, tanto con pues, la cantidad de casos que ha habido, como con las muertes del COVID, como con pues, las restricciones, el intento de mentir para mantener una serie de restricciones abusivas sobre la población canadiense. Los camioneros pues, se han reunido y en un efecto de bola de nieve han logrado pues, unificar a Canadá en apenas 2 semanas en contra tanto del gobierno como de los pocos personas que apoyan a Justin Trudeau en la sociedad civil. Porque es que se está viendo que estos líderes, estos nuevos líderes de la política global, pues en realidad no son más que unos charlatanes y unos cobardes. Porque Trudeau, en la primera de cambio, se ha retirado a un búnker secreto en alguna zona de Canadá y ha dado pues, una charla acerca de lo importante que es el derecho a la protesta, pero que si están protestando en contra del gobierno, entonces no está bien. Entonces se queda la duda de a dónde va a llegar estas protestas que ya están perdiendo gran parte de fragua y ya están perdiendo fuerza, pero que han puesto en evidencia una vez más tanto que el gobierno canadiense es incapaz de controlar a su población y que millones de personas ya están cansadas, tanto de las mentiras como de los recortes de libertad. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando Alonso, ver qué va a suceder esta semana porque hemos visto que muchos países europeos están saliendo de esas restricciones, de esas medidas de restricciones que se pusieron por los casos de la COVID-19, a pesar del llamado de la Organización Mundial para la Salud. ¿Cómo lo va a manejar el continente americano? Esos temas se van a estar discutiendo durante toda la semana. Los resultados de estas elecciones en Costa Rica, este proceso de vacunación pediátrica que sigue en el país. Habrá esta semana fecha también de autorización para la vacunación de menores de 5 años con la vacuna de Pfizer para contra la COVID-19 y cómo va a ser esas medidas que van a implementarse la Autoridad del Tránsito para los busitos colegiales en ese retorno a clases de manera segura en nuestro país. Así es, 8, 5, 7 y 2, las decenas sugeridas para el sorteo de hoy. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos que tengan un feliz domingo, que tengan una buena conclusión del fin de semana y mañana, 6 en punto de la mañana. Les esperamos aquí en Next Noticias, edición matutina.